Hoy vamos a hablar acerca de paños y empeines. Y para eso trajimos a la persona con más autoridad para hablar al respecto. La doctora Mariel Isa. Llegan y te dicen, doctora, yo tengo paños. Y tú dices, bueno, pero vamos a ver qué son para saber si son paños. No, yo estoy seguro, son paños. No hay ninguna diferencia. Picar es picar, prurito es prurito. Dermatología divina, porque uno toma un libro de dermatología y dice 50 patologías. Y las 50 patologías dicen placas eritematosas descamativas de la piel. Y tú dices, bueno, pues empezamos con lo mismo y con la diferencia entre una cosa y otra. Donde tu piel habla, nosotras escuchamos. Skin Talk Podcast, siempre a tu lado. Skin Talk Podcast, tu belleza revelar. Skin Talk Podcast, te vamos a cuidar. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, maestra, colega, sumamente admirada por todas y muy querida. Hoy vamos a hablar acerca de paños y empeines. Y para eso trajimos a la persona con más autoridad para hablar al respecto. Ilse, desglosa ese currículo. El currículum de la doctora es largo, señores. Ella es joven, vamos a aclararlo, muy joven, pero ha estudiado mucho y en su corta edad ha hecho demasiado. La doctora es expresidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología, vicepresidenta del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, secretaria del Mundial de Dermatología, experta en enfermedades autoinmunes, micosis y demás, todas las ñáñaras, así como coloquialmente, directora médica de Grupo ISA y co-coordinadora de la residencia de dermatología del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar Díaz, de donde todas somos egresadas. ¡Aplauso! Para mí es un gran placer la doctora Mariel Isa. Bienvenida, doctora. La doctora es una autoridad en dermatología en nuestro país. Y a nivel mundial. Exacto, también. Mundial, importante. También, hablar de la doctora Isa es hablar de respeto por todas. No es porque ella esté aquí, ya lo sabe, de mucha admiración. Para mí la doctora, cuando yo estaba en la residencia, yo decía, wow, yo quiero ser con la doctora Isa. O sea, una cosa espectacular. Es de verdad. Es de verdad. No, y vi algo, doctora. La doctora tuvo una última adquisición de un papel, de eso que le llaman certificado, diploma de la Universidad de Harvard. Claro. Doctora, muchas felicidades. Muchas es gracias. un orgullo que usted lleve la bandera de nuestro país y especialmente de la Escuela de Dermatología Dominicana a donde quiera que va en lo más alto. Muchas De gracias. verdad que mi respeto y admiración. Bueno, yo creo que me voy a creer muchas cosas. Vamos a empezar, obviamente, pues les agradezco la invitación. Yo creo que solamente Carolina, Cecilia, Deise e Ilse hacen que yo me siente aquí. Eso es impresionante. Uno dice, no, estrellas nunca. Pero los muchachos de uno lo sientan a uno y hacen que uno aprenda. Así que gracias por la invitación y sobre todo porque siempre es bueno orientar sobre temas que son comunes y que son muy importantes para nosotros, como los paños y los famosos empeines, como dice nuestro pueblo dominicano. Así es. Doctora, y hablando un poquito, en la consulta, cuénteme lo que le llega. ¿Qué usted oye desde que le llegan? Doctora, yo tengo un paño, tengo un empeine, me llegó esto, me llegó aquello. Eso es lo más común en su consulta, Eso ¿cierto? es lo más común. Yo soy muy clínica, o sea, la dermatología, lo bonito que tiene es que es una especialidad sumamente completa y que cada quien, yo siempre digo que puede dedicarse a la rama de la dermatología que más le guste. Y la dermatología clínica, pues evidentemente es la mía. Y mis pacientes, que son muy particulares, Carolina conoce a muchos de ellos, llegan a la consulta, igual en el hospital, porque trabajo en hospital también, y llegan y te dicen, doctora, yo tengo paños. Y tú dices, bueno, pero vamos a ver qué son para saber si son paños. No, yo estoy seguro, son paños. Eso es lo primero que te dicen. Sí. Y tú le dices, bueno, pero ya te lo evaluaste. No, es que son paños, doctora, son paños. Y con los empeines igual, tú le dices,
cuéntame qué te pasa. Y me dice, es que tengo algo que parece un empeine. Y tú le dices, ¿por qué es un empeine? Y entonces te van describiendo lo que es un empeine. Y lo más bonito es que en ambos casos tú le dices, ¿te pica? Y te dice, no, me come. Me come. Sí, ese es mi favorito. ¿Y cuál es la Entre diferencia? picar y comer. No, bueno, hay una explicación muy... Coloquial. Sí, no, impresionante. Como te dicen que una son pullita y que la otra es como algo que le camina. Y hay una Exacto. descripción muy jocosa. No hay ninguna diferencia. Picar es picar, prurito es prurito, comer no es nada, comer es comer comida. Pero hay que entender nuestra forma de hablar. Así mismo. Doctora, cuando hablamos de paño, para que el que no sepa de qué estamos hablando, médicamente, o sea, paños son esas manchas que comúnmente son blancas, pero pueden ser de otros tonos. Médicamente, doctora, para aportar un poquito, Claro. ¿a qué se refiere la parte científica o la parte médica cuando hablamos o cuando el paciente te dice de un paño? ¿Cuál es el nombre real? Mira, el nombre clínico para cuando el paciente se refiere a esto, pues entendiendo que estamos hablando de hongos, porque volvemos a decir que el paciente dice paño para cualquier cosa, es la pitiriasis versicolor. Y su nombre te lo dice, la pitiriasis versicolor es un proceso donde hay una alteración del color en la piel que trae una ligera descamación pitiriaciforme, o sea, muy finita, eso significa pitiriaciforme, en la superficie de esas lesiones y que como bien comentabas, pues pueden ser los más comunes para nosotros porque nuestro tipo de piel es un poco más oscurito, las claras, pero también pueden ser marrones, grisáceas e incluso rojizas. Eso es a lo que son muy blancos, que por eso no es tan frecuente para nosotros. Entonces, pitiriasis versicolor, que no es más que una patología que se conoce como una micosis superficial. Micosis viene de hongos, entonces es una afección por hongos de carácter superficial. ¿Y por qué es tan importante que nosotros queríamos traer este tema? Porque muchas veces ustedes vienen con que es paño, ya eso es, y lo Con que el yo, diagnóstico. ya yo sé que es eso, pero no. Hay muchas patologías que se parecen a los famosos paños que no tiene que ver nada con hongos, como pudiera ser algo solar, como pudiera ser algo por otra bacteria, que es el Propionibacterium agnes, una hipomelanosis del mestizo y demás, cosas que yo sé que son difíciles para usted entender, pero por eso es importante que ustedes vayan a consulta para nosotros poder hacer esos diagnósticos diferenciales. No, y también que el paciente, cuando va al dermatólogo, me imagino que les pasa, cuando uno le indica un análisis, ¿y para qué usted me va a poner eso? Claro, Porque ya eso eso se mismo. ve. O sea, Sí. eso es paño. ¿Para qué usted me va a hacer eso? Exacto. Eso no es un hongo, como que hay un solo tipo de hongo, ¿verdad? Entonces, vamos a abundar un ching más ahí. ¿Qué tipo de análisis, doctora, le mandamos a hacer a los pacientes? ¿Y qué esperamos o qué buscamos cuando mandamos ¿Qué a hacerlo? buscamos? Mira, yo siempre le digo, yo le di clase allá 4, gracias. Yo siempre le digo a los estudiantes y los residentes y conversamos con los pacientes, dermatología divina, porque uno toma un libro de dermatología y dice 50 patologías, y las 50 patologías dicen placas eritematosas descamativas de la piel, y tú dices, bueno, pues empezamos con lo mismo, y cuál es la diferencia entre una cosa y otra. O sea, dermatología es muy compleja, muy compleja, porque esas manchas blancas, esas manchas marrones, esas manchas rojas, pueden ser algo tan sencillo como esto, como pensando en una pitiriasis versicolor, o tan complejo como los linfoma cutáneo primario de células T, que eso es un tipo de Totalmente. cáncer de piel. Entonces, la piel hay que cuidarla, hay que entenderla y hay que respetarla. Respetarla lo suficiente como para buscar una atención de calidad para ella. Entonces, cuando nosotros pensamos en hongos y pensamos en estos pañitos, en esta pitiriasis o incluso en los empeines, que lo hemos dejado abandonado, pero hablaremos de ellos ahora, pues se buscan estos exámenes micológicos que se realizan en la mayoría de los laboratorios para intentar identificar la estructura que tiene ese hongo. Porque a veces el paciente te dice, mire, ¿y cómo se llama el hongo que me salió? Bueno, no, espérate. Para hablar del hongo que te salió habría que hacer otros estudios mucho más especializados. Pero como nosotros sí hemos estudiado y aprendido esta parte, pues con que nos digan la estructura, si son pseudomicelios, si son levaduras, si Sí, son son filamentos. Entonces, adaptado esto a las estadísticas nuestras, pues entonces podemos identificar de qué familia viene ese hongo y administrar nuestro tratamiento o nuestra educación hacia el paciente en esta base. Porque eso es muy importante según la entidad
de la afección es Exactamente. el tratamiento. Exactamente, por eso la misma crema no le puede funcionar a dos pacientes de la misma manera. Puede pasar, claro, y ojalá alabado sea el Señor y ahí llegamos. Sin embargo, eso no es tan sencillo. Entonces, el tipo de hongo determina el tratamiento correcto, que es algo que nosotros estudiamos y entendemos. Y ojo, señores, el ketoconazol Ta, 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 no tan. cura todo. Así El es. ketoconazol bioral daña el hígado. Me llegan pacientes que tienen meses utilizando ketoconazol bioral. Daña el hígado. No, y no solamente vía oral, también tópico. Y te Tópico. llegan con la lesión y lo que hacen es entorpecer Así es. el proceso. La mayoría, yo siempre le pregunto a los pacientes si llegan vírgenes a la consulta o no llegan vírgenes. A veces me miran y yo le digo, a ver, virgen de tratamiento. Porque la mayoría de nosotros tenemos la intención o la creencia de que me sale algo en la piel y yo me tengo que poner una crema. Y la crema más rápida, que no sé cómo es que está en cada farmacia disponible ahí yo llegué y esa es la primera que yo vi, es ketoconazol. Totalmente. Ketoconazol creó su fama y ciertamente, como cualquier otro medicamento, tiene sus efectos que pueden ser incluso para procesos que no son de hongos, que no son fúngicos. Sin embargo, como bien se comentaba, eso entorpece nuestro trabajo. El paciente llega utilizando un tratamiento, tú tienes que suspenderlo, educarlo, esperar y hacer probablemente 1 o 2 muestras cuando con una sin tratamiento era suficiente. Y el ketoconazol oral, pues se mencionaba muy bien ahora y se decía, es que la gente no entiende que todos los medicamentos tienen efectos adversos. Yo siempre, y a veces preguntan mucho, pero a veces no preguntan nada, y te dicen muy claramente, sí, yo me tomé ya ketoconazol. Y dice, pero usted sabe lo que hace el ketoconazol, usted sabe que hay estudios, no hay un tratamiento que pueda ser más efectivo, pero hay estudios muy claros, advertencias de federaciones americanas de controles de droga, de federaciones europeas, de lo que hace ese medicamento años después de haberlo utilizado. Entonces, no automediquemos, no hagamos lo que no debemos hacer y entendamos que tenemos que pasar ese proceso de evaluación, que hay que darle un chance al médico, señora, hay que darle un chance. Para eso estudiamos medicina. Yo no voy a poner una tubería. Yo no la sé poner. Pudiera aprender, pero no la sé poner. Entonces yo busco el profesional adecuado para esa situación. Y yo creo que nuestra especialidad se presta mucho a eso, a que la gente tiende a que con cualquier cosa, incluso nuestros colegas de otras especialidades, lo hacen, porque a mí me pasa, yo tengo un familiar que es médico, es gastro, y él siempre me decía, no, porque yo le pongo una cremita y eso se le quita, y se ha dado cuenta como con el tiempo, cuando le mando a los pacientes, me dice, ya yo no me atrevo a ponerle nada porque yo te lo mando dañado. Así es. Yo te lo mando dañado, pero eso pasa La mucho triple acción. con otras especialidades, pediatras y demás, que ya te mandan el paciente semitratado, entre comillas, y tú tienes que empezar de cero. Otra vez. Exactamente. Y es un tema, porque el paciente llega cansado. Claro. Sí. Ha gastado, ha pasado por varias situaciones, entonces probablemente cuando llega donde ti y uno le entra toda esta información, hace un rato en el hospital decía un paciente, bueno, pero ustedes me acaban de bombardear. Claro, es lo normal, bombardeamos con la información correcta, pero ya viene de varios otros médicos, de varias otras situaciones, entonces el paciente llega a un estado de cansancio que hace que muchas veces el tratamiento que nosotros ponemos, por más adecuado que sea, ni siquiera se ha llevado como debe ser. Claro, porque ya está cansado. Doctor, ¿y cuáles son las causas de la pitiriasis versicolor? Porque los pacientes dicen mucho, doctor, ¿y por qué me salió? Eso se pega, no sé qué. Ay, sí, eso es terrible. Y la gente empieza. Y es que, pero yo me baño. Eso es lo primero Ajá, se defiende. pero yo me baño. Te dicen, yo me baño. O fue el agua de mi casa. Fue el agua de El mi tinaco casa. hay que limpiarlo. O con quién fue que yo me junté. ¿Quién será que habrá llevado eso a mi casa? Entonces es importante que la gente entienda que nosotros somos un espectáculo como seres humanos. Nuestra barrera cutánea está llena de hongos, de virus, de bacterias, de parásitos. Es que viven ahí, es que todos tienen una función importantísima para nosotros. Aunque no nos guste, no busquen eso, no lo vean entonces para que no salgan corriendo. Pero realmente están ahí. Entonces, lo primero que hay que entender es que el cuidado de esa barrera cutánea es lo que va a garantizar la buena protección contra estos agentes causales. Que si yo tengo un paño, si yo tengo una pitiriasis versicolor, que es ese hongo que hoy sabemos que se llama malacesia, y de malacesia hay 23 especies, 17 que nos afectan a nosotros, esa malacesia Casi vive nada. ahí, casi nada, ¿vieron? Entonces, esa malacesia vive ahí.
y por alguna disrupción de la barrera cutánea, aunado a los cambios de clima, un clima más caluroso, el uso de ropa inadecuada, sí, bueno, claro, el tema de higiene, todo Usar eso puede jabón de influir. cuava, gracias. Bueno, no traiga al doctor Isa que te lo defiende. Entonces, cada quien tiene sus protocolos y sus cosas y demás. Nosotros siempre vamos a abocarnos porque la gente por lo menos mantenga una higiene. Con que lo haga, vamos a ver. Hay gente que ha tenido suerte en la vida y que su barrera es divina. Y hay gente Claro, que eso sí. utiliza lo que no corresponde y de una vez reacciona. Entonces, este hongo no te lo pega a nadie. Es que nadie te lo pega cuando se trata de pityriasis versicolor. Ese hongo solamente se activa y produce su versión patógena, que es esa patología que nosotros llamamos paños, que a veces incluso tienen una variante que son como bolitas rojizas, con algunas lesiones así como pus, que parece acné, que cualquiera en esta vida va a decir que es acné, pero realmente no tenemos algunas claves que para nosotros como dermatólogos son más sencillas, vemos que hay algo más que está pasando y entonces es la forma folicular de esa patología. Entonces no te lo pega nadie, no es culpa de nadie, es un tema de que usted es propenso por su barrera cutánea, aunado a todos esos factores, a desarrollarlo y para eso busque tratamiento. Doctora, Totalmente. y esos pacientes, porque esto es, yo creo que eso es como, ya para dar paso a los empeines, yo pienso que eso es como de las polémicas que más tenemos con los pacientes, que muchas veces hacemos el tratamiento, hacemos el control del análisis para ver si el hongo sigue o no sigue, y el paciente sigue con la hipopigmentación o hiperpigmentación, y el paciente dice, doctora, eso no me ha hecho nada, doctora, ¿y hasta cuándo yo voy a tener estas manchas blancas? Deleítenos. Eso, mira, generalmente incluso con los pacientes de acné, a mí me encanta porque yo le digo en la primera consulta, tú te puedes sentar en esa silla y decirme, doctor, esto no me ha funcionado. Ay, qué mal yo estoy. Ay, pero mire qué bien me va. Mire, usted sabe que al principio me iba bien y ya no. O yo soy un sinvergüenza y no me pongo el tratamiento. ¿Qué pasa? Los pacientes tienen que entender que las cosas no son una magia y que todo tiene un concepto. Las manchas hiperpigmentadas, las manchas que son marrones, grises, rojizas, tienden a mejorar más rápido. ¿Por qué? Porque el cambio de coloración es producto por el hongo, no es un cambio nuestro y eso ha producido esa alteración muy superficial. Entonces, con el tratamiento adecuado puede irse. Las manchas hipopigmentadas, cuando nosotros decimos hipopigmentadas son las blancas, porque tampoco a veces se confunde uno, son las blancuzcas, así, perdí el color. No es porque el hongo produce el color blanco, es porque ha afectado nuestra célula que produce color, que se llama melanocito, y perdió su capacidad de producir el color. Que es lo que pasa en algunas otras patologías, como las manchas de vitiligo y demás, que no es el caso, ahí hay otras situaciones. Entonces ese hongo hace que esa célula se canse, y pierda su capacidad de producir color, aunque todavía tiene. Entonces, si entendemos ese concepto, que no hay que entenderlo, por eso que hay que ir al médico, pero si entendemos ese concepto, entonces el médico te va a explicar, mira, la primera parte del tratamiento es para eliminar el hongo que es patógeno. Y la segunda parte es para recuperar el color. El color puede recuperarse solo, pero toma más tiempo. Muchas veces necesita una ayuda. Entonces, eso es lo que hay que entender como paciente y nosotros como médicos, pues educarlos en ese sentido. Se vuelve a recuperar y entender que no todo es paño, que hay otros procesos. La doctora Tolentino decía hipomelanosis del mestizo. Bueno, eso es como medio complicado. Sí. Y cuando yo le digo a los pacientes, a veces lo enredo y le digo, eso se llama hipomelanosis macular progresiva. Y me dice, doctora Pérez, ¿qué es eso? Entonces hay que entender creen que se van a morir, que hay de todo. Y hay que entender que esos son procesos todavía un poco más difíciles, tanto de diagnosticar como de tratar, porque hay muchos factores que se involucran ahí. Claro. Exacto, doctora. Y para hablar entonces de los empeines y del famoso ácido úrico que los pacientes dicen que tienen, ese ácido úrico, esas bolitas en los pies, en los dedos de los pies que te dicen, tengo ácido úrico, doctora, ¿qué usted cree? Y el empeine, la mazamorra y demás, es un tema muy común que nos afecta mucho, sobre todo veo más comúnmente a los hombres, como que se afectan más de este tipo de afección de los hongos en la planta de los pies, pero aquí traemos a la doctora que nos va a deleitar más abundante como en ese tema. El famoso empeine. Mira,
Ya dijimos Pityriasis versicolor. Salimos de ese pobre hongo que vive en nosotros. La otra parte son las tiñas, a lo que nosotros solemos como pueblo decir empeine o referirnos como empeine, en inglés ringworm, porque a veces vienen con su inglés los pacientes. Entonces, esos son tiñas. Las tiñas son producidas por unos hongos que se llaman dermatofitos, que tienen características hasta de pigmento negruzco y que esos sí, no son hongos que viven en nosotros, pero son hongos que viven en la naturaleza y que algunos se pasan de persona a persona o de animalito a persona. Ojo, los animales no tienen la culpa. No hay Ni que están botarlo. sucios, nada. Gracias. Al contrario, el que hay que mandar bañas al paciente. Claro. O sea, hay que estar muy claro en ese sentido. O sea, los animalitos, como los perros y los gatos, tienen sus propios dermatofitos y por alguna razón, a veces las heces fecales y demás, pues se mantienen un poco y pueden contaminar al ser humano. Eso no quiere decir que el perro haya que tratarlo. Ni y que el perro regalarlo, esté ni enfermo, regalarlo. No, al contrario, ¿quién puede regalar un perro que Doctora, que mire, Primero a Lola. me han Eso llegado... es terrible. Bueno, yo la voy a donar, pero no la voy a donar. Doctora, me han llegado pacientes que, ojo con esto es algo que de verdad me entristece mucho, que ya yo omito la parte que viene del perro Sí, y el claro. gato. Porque hay pacientes, por ejemplo, si hay un perrito que tal vez costó introducirlo en la familia y desde que uno aborda eso viene del perro, ya el perro se va, o ya el perro se queda amarrado fuera, o ya el perro no entra. Entonces, que tengan muy claro que hay microorganismos que pueden ser propios de la flora de la piel de un canino o de algún otro animal que simplemente en ellos no tienen afección Así es. y por eso no hay que regalarlos. Así es, ni hay que hacer nada del otro mundo. Miren, lo que hay que entender, nosotras somos 5 sentadas aquí. Si nosotras 5 ahora le ponemos la mano a la misma área y esa área está contaminada, es probable que una sola vaya a desarrollar este Así tipo de mismo. afección. ¿Por qué? Porque esa sola tiene un tema de barrera cutánea, no se pone cremas humectantes ni lociones que sean hidratantes todos los días. Hay temas del clima, le pasó, tiene microheredita, por ahí entró, porque estos son hongos que le gusta la parte superficial de la piel, por eso es un poco más común a veces en los hombres, porque la piel es un poco más gruesa, esa capa superficial, la capa córnea, es donde estos hongos les gusta vivir y entonces como la tendencia del sexo masculino es tener la piel un poco más gruesa, pues ahí ocurre y demás. Pero estos hongos en sentido general, las famosas tiñas, lo único que hay que hacer es tratarlas, evaluarlas, diagnosticarlas. Son esas lesiones redonditas, más rojitas, con el borde que nosotros le decimos circinado. Y cuando me preguntan cómo un borde circinado, como que uno agarra un compás y lo puso al revés. Y en vez de agarrar el lápiz y pintar, uno agarra la punta esa de fijarlo y con eso es que uno hace el círculo. Y queda ese borde del papel hacia arriba, como un borde activo, un borde vivo y a veces con bolitas de aguas, como bien decimos. Doctora, ¿esto es falso o real? El ácido úrico tiene que ver con las lesiones en dedos y pies, planta de pies. Mira, cuando nosotros tenemos niveles de ácido úrico elevados, hay muchísimas manifestaciones previas a la aparición Exactamente. de esa ligera descamación con vesículas en palmas y plantas. Es decir, que cuando el paciente presenta muchas veces esas ligeras microvesículas o bolitas de agua en las palmas y las plantas, ya tiene otros datos que han hecho que se le haga su diagnóstico de ácido úrico. Y que para llegar a esa manifestación es que son niveles demasiado altos. O sea, lo más común es entender que cuando hay bolitas de agua en manos y pies, uno, lo que nosotros conocemos como dermatitis de contacto, que es tema alérgico, entre comillas, qué pasó, qué hicimos, qué hacemos, con qué trabajamos. Dos, buscar una infección secundaria por hongos probablemente. Y obviamente, pues analizar qué puede pasar con ese paciente para ver si hay un trastorno a nivel de toda su estructura endocrina, metabólica, su bioquímica, pero es más complejo. Sí. Es cierto que puede pasar, pero cuando pasa, el paciente ya está diagnosticado por otra cosa. Exactamente. Lo que el paciente llega mucho a la consulta, tú ves el paciente ya desde una perspectiva más amplia, tiene un micológico que dice que tiene hongos, el paciente sigue con los bordecitos circinados, algunas veces con esas papulitas que se pueden escoriar un poco por el mismo rascado, y el paciente te dice, no doctora, pero yo dejé de comer carne y eso se me sanó, o Así cuando es. yo como tomate, se me pone peor, se empeora. Entonces es como ver el panorama desde una perspectiva un poco más amplia para que no cometan esos errores.
Y doctora, la protagonista, la Gencloben, cuéntenos de eso. Ay, señor. Mira, yo no voy a decir mucho, pero voy a decir, si nosotros tenemos un diagnóstico claro, evidentemente nosotros sabemos con qué lo vamos a tratar. El problema de un medicamento como este, que es una triple fórmula, es que debe ser solo indicado por un médico. Exacto. Esto no debe ser utilizado de manera indiscriminada por una población que no sabe lo que tiene. No es para blanquear, no es para bacterias, no es para una dermatitis. Puede utilizarse, claro, tiene medicamentos que nosotros todos conocemos y hay muchísimas triple fórmula en el mercado, Sí. pero solo debe ser bajo una indicación médica que ha evaluado al paciente y que le va a educar. Mire, esta aplicación es tantas veces al día. Yo no soy la ideal para decir que me gusta o no me gusta. Yo particularmente no utilizo triple fórmulas. Pero no utilizo triple fórmulas porque yo suelo hacer una evaluación y entender qué necesita el paciente de alguna manera u otra. Pero la gente lo utiliza porque ve efectos beneficiosos. Lo que desconoce totalmente es el efecto a largo plazo. Si usted va a utilizar una triple fórmula, edúquese con su médico cómo hacerlo y cómo evitar los efectos a largo plazo. Después te llegan con muchísimas situaciones que nosotros no podemos resolver. Exactamente. O con cuadros enmascarados, que No, muchas totalmente. veces Claro. el proceso hacia la curación va a ser más lento porque se inició de forma tórpida. Yo siempre le digo a los pacientes sobre la triple terapia que el que pone una triple terapia simplemente es porque no sabe lo que tiene el paciente. O sea, Así es es. todo. Si usted sabe lo que tiene, no es la triple terapia lo que le va a Entonces hay colocar. un especialista para cada cosa. Así Claro. es. Doctora, muchísimas gracias Siempre. por acompañarnos. Y vamos a cerrar. Recuerden seguirnos, suscribirse al canal, darnos like y comentar de qué temas les gustaría que sigamos conversando en nuestro podcast. Y recuerda, tu piel habla. Nosotras escuchamos. Donde tu piel habla, nosotras escuchamos.